acá, ¿verdad? De pura cepa, que vive por allá y que siempre, es un oyente de Nueva Vida 97.7 y de Ruta diariamente, y cada vez que traemos temas de este tipo, él siempre nos textea, mira, pasa esto, aquello, opino aquello, lo otro, y a esta hora de la mañana pues le damos la bienvenida a Axel Joel, nuestro corresponsal en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Buenos días, Axel. Buen día. Buen día, muchachos, ¿cómo están? Súper bien Bueno, esta bueno. mañanita, Axel. Muy bien, Gracias por la aportación que nos das esta mañana de entender cuál es el estatus hoy de lo que está pasando allí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando allá en Estados Unidos? ¿Cómo se siente? Bueno, están pasando muchas cosas, muchísimas cosas. Está interesante esto, tú sabes, porque los medios dicen una cosa, las redes dicen otra cosa, pero tengo aquí unos apuntes para compartirlos con ustedes. A ver. Muy bien, vamos allá. Bueno, la cadena CBS reportó esta mañana, y quiero aclarar, ¿verdad?, que estos resultados van cambiando poco a poco, transcurren las horas del día, ¿verdad? Pero CBS informó que Joe Biden tomó la delantera en el estado de Georgia. Okay. Esa delantera es bien diminuta, son como 500, 600 votos que lleva por, ¿verdad?, en delantera ante el presidente, pero Georgia tiene 16 votos de colegio electoral. Si Joe Biden gana el estado de Georgia, entonces se convierte en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Eso le daría 280 votos de colegio electoral en total, porque ya Joe Biden tiene 264. Y con los 16 del estado de Georgia, pues tendría 280 votos en total de colegio electoral. Y eso se puede saber hoy, ¿no? Es posible, sí. Esto se puede saber hoy mismo. También en la ciudad de Detroit, Michigan, fueron tapadas las ventanas en cristal de el centro donde se están haciendo el conteo de votos de las papeletas de voto ausente. Esto fue una de las cosas que mencionó el presidente Trump ayer en su conferencia de prensa. El presidente está reclamando que se le permite estar presente a los observadores del Partido Republicano en el conteo de votos en estados como Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte. Así también él está reclamando un recuento de votos en el estado de Michigan, donde aparentemente pues se ha encontrado cajas de papeletas en zafacones. Todos estos pedidos que ha hecho el presidente han sido denegados. Pero no tiene sentido que no pueda tener representación, o sea, observadores allí, o sea, ¿cómo pasa una cosa así? Pues mira, esa es una muy buena pregunta porque no tengo una respuesta para eso. Yo no sé si es que hay un comité demócrata y otro republicano que hacen conteos aparte. Esta parte todavía yo no la entiendo bien, pero te puedo comentar que anoche cuando el presidente estaba haciendo mención de esto en la conferencia de prensa, varios de los medios de comunicación cortaron la conferencia de prensa abruptamente porque ellos están diciendo que estos son falacias. Ellos dicen que no hay base ni fundamento para los comentarios que está haciendo el presidente Trump, y ya ustedes saben la historia en estos pasados 4 años de la prensa americana con el presidente. Sí. Axel, a mí me enviaron 2 videos que, ¿verdad? Un pastor amigo mío de acá de Puerto Rico, donde se ve en un colegio ya cerrado al público, a la votación, donde están los funcionarios solamente llenando papeletas a favor de Biden y depositándolas en la urna de las papeletas. ¿Esos videos han sido discutidos como parte de noticias en Estados Unidos o no? En efecto, el presidente lo ha mencionado. Y algunos medios de comunicación lo mencionan, pero recuerda, Juan Carlos, que los medios de comunicación en Estados Unidos, la mayoría de ellos se han encargado de poner en tela de juicio las palabras del presidente. Ellos no le dan validez a lo que él dice. Ellos lo están viendo en este momento como una queja de él, porque está atrás, ¿verdad?, en la elección, y lo están queriendo hacer ver como el perdedor está llorando. Pero en efecto los videos yo los he visto, incluso hace un par de minutos le envié uno a Fernán por Instagram, donde se ve una funcionaria de colegio
que está llenando ahí las papeletas, llenándola como si nada. Y pues así como ese video hay muchísimos más. Pero esa gente, si es real, se puede identificar porque el video tiene una calidad donde... Correcto. Si tú me pones en un video el que conoce a Juan Carlos Mato, dice, ese es Juan Carlos, ese es Moraima, ese es Fernán, o sea... es un video con una calidad de definición que tú dices, mira, sí, ese es un empleado del... Clarito el video era. Clarito, es cierto. Sí, totalmente. Esto es increíble. Pero aquí el punto importante es, muchachos, que los medios de comunicación no le quieren dar importancia a eso, porque ellos no quieren que su candidato, que no hay duda que es Joe Biden, claro, se vea como que está ganando haciendo trampa, robando las elecciones. Ellos no le van a dar prioridad a esa noticia porque ellos quieren enfocar todo a la elección de Joe Biden. Y entonces es posible que estos videos sean reales, pero ellos no lo van a reportar. El único medio de comunicación que en parte está aliado al presidente Trump es Fox News, y aún así ellos no están dándole importancia a esto en estos momentos. Háblame un poquito si sabes algo de los disturbios. ¿Hay nuevos disturbios? ¿Están en crecimiento o el ambiente está tranquilo en prácticamente toda la nación? Bueno, de que los hay, he visto videos, pero otra vez, como Joe Biden es el que está ganando al momento, la prensa no está mostrando esto porque no hace falta. Ahora, si el presidente, supongamos que de repente empieza a adelantarse en la elección, yo te aseguro a ti que ellos van a enseñarlo, porque ellos lo que quieren es precisamente eso, crear disturbio y hacer ver que una elección del presidente Trump no es posible porque va a dividir la nación, que es la retórica que ellos han estado usando en los pasados 5 años, desde antes que el presidente fuera electo. Ok. ¿Qué se dice del pueblo hispano a nivel nacional? ¿Cerró fila con Trump o cerró fila con Biden? Bueno, los hispanos creo que están en parte divididos, pero no hay duda de que el presidente en estos pasados 4 años ha ido poco a poco ganando terreno en la comunidad latina. Definitivamente la mayoría se inclina al Partido Demócrata porque es el partido que habla en su discurso pues de darle prioridad a los latinos indocumentados, pero definitivamente el presidente Trump ha ido ganando terreno. No te podría hablar de por ciento, se dice que en la Florida los cubanos fueron los que más se inclinaron a votar por el presidente Trump y que los puertorriqueños, dominicanos, mexicanos se inclinaron más a Joe Biden, pero yo personalmente, esta es mi opinión, yo pienso que no es así. Yo pienso que Trump tiene muchos puertorriqueños a favor de él, y me consta porque en la iglesia donde me congrego, la mayoría que somos puertorriqueños, todos estábamos a favor del presidente Trump. Ok, excelente. Pero me gustaría comentar algo antes de irme. Claro. Fernán, ponme atención, Fernán. ¿Cómo es? Escucha. Que te ponga atención, ve. Tíralo a ver. Bueno, se está comentando hace ya mucho tiempo que de Biden ganar la elección, Biden juramenta, establece un gabinete y pudiera estar algunos meses, tal vez 1 año, 2 años como presidente, deja la posición para dejar a Kamala Harris, que es la candidata a la vicepresidencia, para que ella se convierta en la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, y no solamente eso, una mujer de color. Pero ustedes saben, y este comentario que voy a hacer, lo voy a hacer con mucha seriedad, la agenda del Partido Demócrata, claro, la que trae Joe Biden junto a Kamala Harris, es una agenda ultra socialista, radical. Así es. El que tuvo la oportunidad de leer la plataforma del presidente que pudiera ser presidente electo, Joe Biden, sabe que el ataque contra la iglesia es inminente. El ataque contra los niños es inminente, así que
tenemos que orar Sí. y prepararnos. Biden puso en la plataforma que la iglesia tiene demasiadas libertades, que la libertad de religiosa es muy amplia, que hay que regularla. Eso nada más es sumamente peligroso. Horrible. Y no te sorprendas si te digo que muchos cristianos votaron por Joe Biden. Claro. Y me consta. Sí. ¿Y algunos de ellos cómo defendían ese asunto? El mismo comentario de siempre, que Trump es un racista, es un loco. Ajá, ajá. Este comentario que tú lo escuchas muy a menudo por ahí, pero que cuando tú le preguntas, ¿por qué tú dices eso? Dame evidencia, no te saben decir. Sí. Entonces, esa es mi perspectiva acerca de eso. Pero sé que fueron muchos los cristianos que votaron por Joe Biden. Ujú. Sí, es así. Es exactamente lo que escuchamos acá. Cuando escuchamos colegas opinar acerca del ambiente político allá, siendo cristianos, pues sí, consideran que si la plataforma demócrata es enemiga de la iglesia, es más importante sacar a un racista, a un ya clasificado racista, que a detener a un enemigo de la iglesia. Yo no entiendo el razonamiento, Así es. pero lo escucho consistentemente, tienes toda la razón. Yo escucho acá Así exactamente mismo lo mismo. escuché al animador de Fox News, Tucker Carlson, Ajá. que es un conservador excelente, un analista excelente, y él estaba explicando que esto es como que la gente se acostumbró tanto al establishment que cuando vino Trump y cambió todos los muñequitos no les gustó Exacto. y quieren volver a lo mismo otra vez. Claro. Y por eso es que Joe Biden parece ser el próximo presidente. Claro. Y cuando tú tienes todos los medios diciéndole a esa misma gente, regresemos a la normalidad que teníamos, aunque la propuesta sea tan contraria a todo lo que el cristianismo postula, pues todos los medios juntos son una fuerza que Claro. disipulan a una nación. Correcto. Aplastante. Aplastante, eso es así. Así mismo es. Axel, Así gracias, mismo. papá. Gracias a ustedes, muchachos, que tengan buen día. Bendiciones. Buenos días. Amén. Estás de ruta Nueva Vida 97.7 y te pones al día con todo nuestro contenido.